Sí se le escucha, licenciado, un poco en bajo. A ver. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí, perfecto, licenciado. Sí. Lo, ya. ¿Me pueden confirmar si se me escucha bien, por favor, ya? Sí, se escucha bien. Confirmen el chat, chicos. Chicos, confirmen el Sí, chat. Se se escucha. escucha mejor, sí. Listo, listo. Muchas gracias. Muchas gracias, se escucha bien. Listo, chicos. Entonces, a ver, permítanme un momento, por favor. Voy a traer unas cositas aquí. ¿Ya? A ver. A ver. Hola, hola, hola. Sí, sí se me escucha. Bueno, buenas noches, buenas noches con todos. Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a continuar con esta sesión, ¿ya? Eh, entiendo que sí se me está escuchando bien. Bien. Sí, licenciado, sí se escucha bien, no se preocupe. Buenas noches, chicos. Comenten al chat, por favor. Comenten al chat, por favor. Licenciado, ¿logra escucharme? Todos, si se le escucha, está bien. Listo, muchas gracias. A ver, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, ¿ya? Bueno, yo la clase pasada les hice referencia de que, por favor, hagan sus... Muchas gracias. Gracias, Paco. Vicentete. Chicos, a ver, en el lapso, ya, mira, en el lapso del proceso voy a estar haciendo unas preguntas, ya. Estén atentos, por favor, porque si nadie interviene, no hay ningún problema, ya. Voy a escoger al azar, ya, para que puedan responder, pues, y puedan compartir con nosotros, ¿no? Ya. Acá todos aprendemos, chicos, ya. Acá todos aprendemos, ya. Entonces, gracias. Entonces, vamos a reanudar con nuestro diplomado, ¿ya? Con toda esta sesión que lo estamos llevando de forma ágil, ¿ya? ¿Por qué? Porque como le dije en la primera clase, ¿eh? Hay incluso cursos de especialización de cada uno de estos subtemas, ¿ya? Por ejemplo, la primera clase hemos visto sostenibilidad, temas de sostenibilidad. Bueno, hay diplomados especializados en sostenibilidad, ¿ya? El Instituto de Calidad, por ejemplo, de la Universidad Católica, este, lleva a cabo, por ejemplo, sus diplomados en sostenibilidad, ¿no? En criterios ESG, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero nosotros lo estamos llevando, digamos, de forma maratónica, ya de forma maratónica, todo este proceso formativo. Ya, eso, por favor, va a meditar que todos nos podamos concentrar, todos pongamos de nuestra parte, ¿ya? Y que si tienen consultas, dudas, por favor lo planteen. Entiendo que no tienen ninguna consulta, ninguna duda. Por eso es que, por más que nos faltó tiempo, yo me encargaba de estos 10 minutos para poder conversar con ustedes. Si tenía alguna consulta, alguna duda, consulté a la coordinadora académica. Me indica, Marco, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, gracias chicos. Ya, y no hay ninguna consulta. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? No sé si preocuparme o alegrarme porque están interiorizando bien cada uno de los conceptos que estamos brindando en estas sesiones, ¿no? En estas sesiones. Entonces, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? La clase pasada vimos un video, ¿ya? Eh, vimos un video la clase pasada, ¿ya? Sobre un asunto muy, muy crítico para la gestión social estratégica, para la gestión de relaciones comunitarias, y mucho más incidente, perdón, con muchísima más incidencia, ya, en minería, chicos, ya, en minería, con muchísima más incidencia en minería, ya, a ver, rápidamente, ya, rápidamente, si uno de ustedes puede prender su micro,
ya, por favor, cédele el micro, estimada Denise, ya, uno de ustedes, ya, del último video, ¿cuáles son los elementos principales que ha podido rescatar del video y sobre qué trató el video, ¿no? Rápidamente, chicos, a ver, Denise, por favor, si puedes cederle el micro, ¿me confirmas? Vamos a interactuar, ya que somos pocos, chicos, ¿ya? ¿Nadie? Denise, una consulta, ¿le cediste el micro? ¿Me confirmas? Para que puedan prender su micrófono. Sí, a ver, un momento, licenciado. Ya están activos los micrófonos. Escucha, hola, hola. Profesor, sobre la consulta previa. Hola, hola. Licenciado, ¿logra Buenas noches. escucharme? Pero no lo vimos completo, claro, claro, claro. Sí, sí le Licenciado, escucho, ¿logra sí le escucho. ¿Todos tienen el micrófono prendido? O sea, todos pueden... Sí, todos Ya, tienen su micrófono prendido. ya, listo, muchas gracias. Ya, listo, está bien. A ver, bueno, nadie. ¿No? ¿Entiendo? ¿Alguien? No era sobre la consulta previa. ¿Alguien? Igual, prende su micrófono, chicos. Vamos a interactuar. Unos minutos, ya un poco para poder soltarlo también. Entiendo que nadie. Ya, si no Maestra, hay ¿qué nadie, tal? ¿quién Licenciado, es? buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Rosalvina. Rosalvina, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, compártenos de qué trató el video, de lo que has visto. Lógicamente, ¿no ha sido completo? Sí, no ha sido completo. ¿Y cuáles son los elementos que tú has podido rescatar, digamos, del video? Sí, se mencionó bastante de la importancia que tiene de poder realizar el mapeo de actores sobre el stakeholders, en la cual menciona mencionó la importancia de poder reconocer, al hacer este mapeo, poder reconocer la legitimidad, el poder y la urgencia de cada actor que nosotros consideramos pues, importante para, durante la ejecución de la obra. Ya, ok, más o menos, ok. Ya, está bien, ya, pero no has dado el clavo, ¿ya? ¿Por qué? Porque les preguntaba sobre qué abordó el video. Bueno, lo hemos visto un pedacito, sí, pero suficiente. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Alguien más? Por favor. Miguel, Aló, buenas noches. ¿cómo está Miguel Segarra? Buenas noches, por Mi favor. nombre es Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué tal? Eh, Bien, gracias. Básicamente reforzar la intervención de Rosalvina en el sentido de estudiar con mente estratégica a los actores sociales del entorno de una empresa minera. Sí. Y ahí me gustó mucho el tema de categorizarlos en términos de variables de análisis. A ver, poder, legitimidad, necesidad. Me gustó también mucho el tema clave del manejo de comunicaciones de un relacionista comunitario. O sea, el arte de la comunicación. Porque de no ser así, podemos, sin quererlo, ir generando un conflicto para la empresa. Porque nos faltó tacto, sutileza y entender el arte de la comunicación. Yo quisiera Ok, subrayar eso. Gracias. listo. Muchas gracias. Está bien, gracias por la intervención, un poquito extenso, pero nada, igual te agradezco, Miguel. Muchas gracias. Sí, nuestra clase pasada, ¿ya? Nuestra clase pasada, sí, abordó sobre los elementos que muy bien ha sintetizado Miguel Segarra, ¿ya? Digamos, eh, sobre las formas cómo se puede, sobre las formas cómo se puede abordar, digamos, nuestros stakeholders, ¿ya? Stakeholders, ¿ya? ¿Ya? Nuestros grupos de interés, ¿ok, chicos? ¿Ya? Entonces, había metodologías, más o menos ahí la cierta Miguel, ¿ya? Hay que repasarlas, ¿ya? Pero en esencia, sí, es la forma como han abordado los actores, etcétera,
Pero en esencia, como les dije, antes de concluir la clase pasada, les dije, esto va a ser un cachito de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Lo que estaríamos viendo hoy, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Ya? Que es un proceso que hemos visto en el video, es un proceso complejo, ¿ya? Es un proceso único, ojo chicos con esto, ¿ya? ¿Ya? Son procesos únicos, ¿ya? Hay, digamos, hay semejanzas, ¿no? Digamos, dentro de cómo se gestan, ¿ya? Estos procesos complejos, ¿ya? Cómo se gestan estos procesos complejos, ¿ya? Hay similitudes, ¿ya? Pero todos, ¿ya? Pero cada uno de ellos tiene una especificidad, una naturaleza, ¿ya? Y no son iguales. ¿De qué estamos hablando? De los conflictos sociales, ¿ya? Los conflictos sociales pueden tener características transversales, similares, etcétera, pero cada conflicto social es específico, ¿ya? Eso es uno de los primeros puntos de partida, chicos. Ustedes quieren abordar un conflicto social, ¿ya? Tienen que primero sacarse todas las cosas que han venido aprendiendo, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Porque al final es toda la experiencia, toda la expertise, etcétera, ¿ya? Van a ser herramientas para poder abordar el conflicto, sí, ¿ya? Pero me refiero a que despojarse, ¿por qué? Porque muchas veces incorporamos elementos de otros, digamos, de otros procesos de resolución de conflictos, creemos que va a funcionar y nos damos un tiro, y nos da, digamos, el tiro por la culata, ¿ya? Es decir, no vamos a abordar el conflicto porque no hemos entendido que cada conflicto es específico, que cada conflicto tiene una característica especial, como como mis maestros decían, cada conflicto tiene una genética especial. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conflicto tiene elementos, y dentro de los elementos del conflicto están los actores. La comunidad, por ejemplo, un ejemplo, comunidad campesina de, no sé, de Pomabambo, un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? ¿Puede ser igual o similar a la comunidad campesina de Ñaubi, por ejemplo? Sí. ¿Ya? Tiene un estatuto, tiene una estructura, tiene un funcionamiento, sí. Pero el presidente de la comunidad 1, que le cité, el presidente de la comunidad 2, ¿serán lo mismo? No, son diferentes. Tienen diferentes motivaciones, tienen diferentes procesos formativos. ¿El secretario será igual que el otro? No. ¿Ya? Y al final de cuentas, ¿con quiénes se destraba el conflicto? ¿No? ¿Con quiénes se destraba el conflicto? A nivel institucional, bueno, con una comunidad, ¿no? Campesina. Pero eso es la formalidad. Se destraba el conflicto con grupos humanos, conformados por individuos. Los individuos, cada uno de ellos tiene un proceso especial, ¿ya? Yo puedo ser similar a mi hermano, pero no somos iguales. Ante un escenario, yo respondo de una forma diferente que mi hermano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso, grosso modo, ya, a grosso modo, porque ahora vamos a brindar algunas pautas, ya, vamos a brindar algunas pautas, ya, ya, vamos a brindar algunas pautas, referencias, tomen nota, muchos de ellos les va a servir, los que ya saben, ok, retroalimentemos, actualicémonos, reforcemos, y los que no, por favor, presten muchísima atención, ¿ya? Presten muchísima atención. Buenas noches. Como cada empresa tiene su política, como cada empresa tiene su política, lo mismo se maneja las comunidades. Claro, sí, tiene una estructura y un funcionamiento, chicos, ¿ya? Es más, tiene una base legal a nivel nacional que ampara, ¿no? La Ley General de Comunidades Campesinas y su reglamento, chicos, ¿ya? La Ley General de Comunidades Campesinas y su reglamento. Básico conocer la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿ya? Hay, digamos, base legal básica que debemos conocer. La Ley General de Comunidades, ¿ya? La Ley General del Ambiente, básico, ¿ya? Hay varios elementos que a nivel legal que sí debemos conocer y manejar, chicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso y por qué hemos proyectado al finalizar la clase este tipo de videos? Porque justo ahora vamos a abordar, ¿ya? Ahora vamos a abordar, a ver, ahora vamos a abordar, ya chicos, vamos a abordar lo que es
Gestión de conflictos sociales en el sector minero, chicos. ¿Ya? Gestión de conflictos sociales en el sector minero. ¿Ya? Atención con esto. Entonces, acá lo primero que tienes que saber es conocer, comprender cómo es el término de gestión. ¿Ya? 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 Otro, ¿cuál es el término de conflicto? Más a fondo, ¿cuál es el término de conflicto social? Bueno, el sector ya lo conocemos porque estamos vinculados de alguna u otra forma, ¿ya? A este sector. ¿Ok? Entonces, ahora, quizás usted, pero el término de gestión, o sea, no entiendo. Lo que pasa es que el conflicto social se aborda, ¿no? Con base a enfoques. Uno de los enfoques, ¿ya? Es la gestión, ¿ya? La gestión de ese conflicto. Otro enfoque es la transformación del conflicto. Otro enfoque es la resolución del conflicto. ¿Ok, chicos? Hay varios enfoques, ¿ya? Pero no vamos a entrar a detallar sobre elementos teóricos, ¿ya? Sobre elementos teóricos. Vamos a, perdón, no vamos a entrar a profundizar sobre estos elementos teóricos, ¿ya? Entonces, voy a, para poder iniciar, ¿ya? Voy a proyectarles un pequeño video, ¿ya? 1 minuto nada más, chicos, ¿ya? 1 minuto, 2 minutos nada más, ¿ya? Me confirman, por favor, si pueden escuchar bien, pueden ver bien. Pueden comentar al chat, chicos, ¿ya? ¿Ya? Pueden comentar al chat. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha, chicos, por favor? Intervención. Vamos a avanzar, ¿ya? A ver. Los conflictos sociales son como globos, que se pueden expandir o contraer cuando un grupo de ciudadanos siente que se atenta contra sus derechos o sus intereses. Cuando estas demandas no son atendidas a tiempo, o cuando hay desinformación sobre la labor de sus autoridades, el conflicto crece y el diálogo se agota. En estos momentos, el Estado, a través de diversos mecanismos, intenta restaurar el diálogo con la población y sus representantes, y de esta forma recuperar la paz social. Sin embargo, el esfuerzo por preservar esta paz va más allá. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Viceministerio de Gobernanza Territorial, viene enfocando sus esfuerzos en generar el desarrollo en todo el territorio nacional para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y peruanas, y así enfrentar las causas que generan los conflictos sociales desde antes que estos estallen. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial trabaja arduamente no solo para atender los casos de conflicto social que se generan en el territorio peruano, también para generar los espacios de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la ciudadanía y las empresas privadas. Los conflictos sociales siempre existirán, pero impulsar el desarrollo territorial y generar las condiciones para el diálogo antes que estallen los conflictos es el nuevo reto de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ya, ¿qué tal, chicos? Ya, hay varios elementos que hay que rescatar, ya, sobre el video. En primera instancia, ¿no? Ahí, no sé si han escuchado, en una parte que decían los conflictos siempre van a existir, una cosa así. Y en esencia sí, ¿ya? En esencia sí, es parte inherente de nuestra naturaleza como sujetos sociales, chicos, ¿ya? Es parte inherente de nuestra naturaleza como sujetos sociales, ¿ya? En esta interrelación entre individuos surgen fricciones, ¿ya? Y ustedes aterrizan esto con conflictos de otra índole, ¿no? Familiares, no sé, amicales, etcétera, ¿no? Pero eso no es el asunto que vamos a tallar ahora, ¿no? ¿Ya? Vamos a abordar lo que son los conflictos sociales, ¿ya? Paco, sí, ¿algún comentario sobre el video? Por favor, algo breve. Adelante. Sí, sí, profesor, buenas noches, un estudio a todos los museos que están en el estado electoral. Efectivamente, en relación a lo que usted acaba de exponer en el video, a través de la PTN, también existe una secretaría de conflictos sociales. Y dentro de ello se enmarca para la actividad propia de resolver los conflictos, de acuerdo en este caso, como es el tema minero, la mesa de diálogo la desarrolla el Ministerio de Cultura.
efectos de poder dar los lineamientos que exige el marco jurídico para poder desarrollar dentro que corresponde la solución de conflicto social en relación al tema minero, ¿correcto? Es lo que quería complementar. Sí, el Estado, gracias. Paco Saavedra, ¿no? Paco Saavedra López. Sí. Ya, Paco, sí, ahí está. Fibra. Sí, gracias Paco. Muy buen aporte. Sí, en realidad el Estado, ya, el Estado, en temas de minería inclusive, se ha desarrollado muchísimo, en estos últimos años se ha desarrollado, entre comillas, muchísimo más. Y digo entre comillas, ¿por qué, Paco? Y para todos. ¿Por qué? Porque igual hay desarrollo, hay avance, pero igual es limitado. Es limitado. ¿Ya? Es limitado. Entonces, sí, gracias por el aporte. Ya vamos a poder proyectar nuestra PPT. ¿Ok? Vamos a poder proyectar nuestra PPT. Pero antes de eso, mejor vamos a poder conversar, ¿ya? Mejor vamos a aterrizar esto en un diálogo, ¿ya? Antes de eso, por favor, quiero 2 intervenciones donde ustedes puedan aterrizar qué es un conflicto social o qué es un conflicto. Rápidamente, ya, rápidamente, 1, 2, 3. ¿Alguien, por favor, que levante la mano? Nombre y qué es un conflicto social, algo breve, nada más. ¿Por qué? Porque no va a ganar la hora. Sí, Paco, adelante, listo. Vamos a ver, el conflicto social es la reacción de las actividades propias de un sector o condición en la cual se sienten inmersos desastre. Dentro de ello puede ser ya sea por motivos mineros, en protesta a lo que corresponde a sus intereses propios de la comunidad, así como también a otros tipos de problemas, como por ejemplo, en relación a la contaminación ambiental. Esos tipos de cosas. Muy bien, gracias Paco, muy buen concepto. Delcy, ya, Delcy y Lisette, y ahí acabamos, ¿ya? Delcy. Sí. Buenas noches, profesor. Delcy, nombre completo y qué es un conflicto social, ¿no? Aterrizar algo breve, por favor. Bien, Delcy Mondragón Riveros, buenas noches a todos. Conflicto social, a mi punto de vista, es una situación en la que 2 o más grupos de personas, por ejemplo, como comunidades, instituciones, organizaciones o países, tienen intereses, necesidades, valores o ideas que pueden chocar entre sí. Esto genera tensiones, desacuerdos o algunos enfrentamientos. Ese sería mi aporte, profesor. Listo, muchas gracias. Es una situación. Muy bien, has cogido varios elementos básicos de conflicto. Ya, está muy bien. Gracias, te agradezco. Lisette. Lisette. Adelante, Lisette Torres Padilla. Hola, buenas noches. Profesor, ¿Cómo está? mire, como dicen los compañeros anteriores, sí, definitivamente para mí un conflicto social involucra a varios actores, ¿no? La empresa, el Estado y la comunidad. Sin embargo, en las obras que he trabajado, hasta ahora no en minería, en otro tipo de obras, puentes, recuperación de residuos, de áreas degradadas por residuos sólidos, muchas veces estos conflictos se han determinado por el tema de que la empresa que hace el previo estudio para el expediente técnico no considera muchas cosas que luego en el transcurso del proceso de la obra saltan, las cuales no han estado identificadas. Entonces, aquí vienen los conflictos porque muchas veces la empresa contratista empieza a desarrollar el proyecto, sin embargo, la entidad, en este caso podría ser el MTC o el MINAM, se hacen a un lado porque no son capaces de decir, oye, ¿sabes qué? En el expediente técnico que nosotros aprobamos no se ha considerado este tema. Y realmente para las personas que llevamos a cabo estos casos hay que tener bastante correa, como se dice, para poder manejar estos temas. Y este curso me parece muy apropiado, por eso me inscribí, porque me va a ayudar con otros conceptos, otra forma, para saber manejar estos temas cuando se me presente en algún momento otro conflicto social más. Listo. Muchas gracias, Lisette. Miren, muchas gracias por sus intervenciones, ¿ya? Eso en primera instancia, les agradezco. Chicos, uno de los elementos, entre comillas, restrictivos que tenemos es el tiempo. Entonces, seamos un poquito más breves, por favor. Está muy bien las intervenciones. Necesito 2 intervenciones. Nombre completo
Ya, nombre completo y nada, responden a la imagen. Solo 2, por favor, ya, por un tema de tiempo. ¿Ya? ¿Qué imagen representa mejor el conflicto? ¿Y qué es lo que ven? 2, por favor, 2. Estoy proyectando, ¿ven, verdad, la imagen o no? Por favor, interactuemos. Sí, se ve. Ya, listo. ¿Pueden decir qué imagen representa mejor el conflicto? Por favor. Nombre y solamente escojan, o sea, escojan una de ellas, los que les parezca a ustedes. Y, lógicamente, por qué, ¿no? Y qué ven en la imagen, ¿no? Rápidamente, nada más, algo breve. Igual nos equivocamos todos, no hay problema. Aló, buenas noches. Buenas noches, nombre, por favor. Miguel Y su Ángel. Miguel Ángel, Bueno, ya, indudablemente, si tengo que escoger una de las 5, la segunda, ¿no? ya, listo, la segunda. ¿Por qué? Conflicto es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuego, Ya, destrucción, ya, violencia. ya. Listo, cerrado. Ahora, ¿y qué es lo que ven ustedes ahí? En todas las imágenes, ¿qué ven? ¿Ven algo? Vinculado a conflicto, ojo, estamos en la clase de conflicto. Buenas ven? noches, mi nombre es Yadira Quispe Garfias y yo considero Gracias. que el conflicto, el que representa mejor la imagen de conflicto es la quinta imagen que está en la esquina la esquina inferior derecha. Perdón. Derecha, ok. Ya, donde están con sus, Claro, con los avisos, etcétera, ya, ok, con las demandas, ya. ¿Por qué? porque aquí se puede ver que existe una disparidad de intereses. Ya, ok. Una disparidad de intereses. Ya, ok. Profe, Listo, la última, nombre y cuál es la imagen, nada más. casi ¿cuál le churata, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Profe, la cuarta imagen es un conflicto en escalada, porque recién están manifestando su desconformidad la población. Listo, ok. ¿Y cuál es la que cuál es la que mejor representa para ti? Lo que más representa la imagen es la segunda, el fuego, porque interviene fuego. a la contaminación ambiental. Ya, listo, gracias con todos, por favor, cierren sus micros. Cierren su micro. Las fotos están. Denise, por favor, ayúdame con cerrar los micros, listo, muchas gracias. ¿Ya? A ver, ¿por qué cerrar los micros? Porque a veces estamos también prestando atención, pero también tenemos nuestras cosas y también eso se escucha en la clase y es un poquito incómodo, no para ti, que estás haciendo bulla, sino para los demás. Chicos, por eso, la disculpa el caso. Pero avancemos, a ver, avancemos. Miren, la imagen que representa mejor el conflicto es un tema de alguna u otra forma subjetivo, ¿ya? Algunos de sus compañeros han dicho algo muy básico del conflicto, ¿ya? Básico, pero también sustancial del conflicto. Alguien dijo, ustedes han escuchado, alguien dijo, está en escalada, ¿ya? Está en escalada. De alguna u otra forma, pues el primero existe un conflicto, la segunda también existe un conflicto, la tercera también, la cuarta también, la quinta también. Yo podría definir de que para mí, desde un punto, ojo, para mí, subjetivo, ¿ya? Mejor representa esto. Por esto, o sea, yo podría tener un criterio, ¿ya? Entonces, primera instancia, todas representan un tipo de conflicto, todo para cada uno podría representar mejor el conflicto dependiendo de los criterios, pero lo básico de lo que ustedes tienen que extraer acá es lo siguiente, ¿ya? Que el conflicto no es, o sea, el conflicto no es la quema de llantas, digámoslo así, es la consecuencia, ¿no? Es la consecuencia de un estadio del conflicto. Estadio, ¿de qué habla ella? ¿De qué habla la licenciada? Pasa que un conflicto, como ha dicho su compañero, tiene un proceso. No ha dicho que tiene un proceso, ha dicho que está en escalada, pero por eso tiene un proceso de escalamiento y desescalamiento, ¿ya? Parte de la teoría. Eso es teoría, ¿ya? Eso es teoría, chicos, ¿ya? Estoy proyectando, ¿ya? Entonces, lo que primero tenemos que aterrizar es que un conflicto es un proceso, ¿sí? Ya vamos a aterrizar con 3 autores más, digamos, a la fecha, los más descollantes, ¿ya? A la fecha, y cómo ellos definen el conflicto, ¿ya? Por ejemplo, algunos han dicho que es una situación, el primer compañero ha dicho que es una reacción, etcétera, ¿ya? Que están bien, ¿ya? Pero vamos a tener en cuenta estos elementos de Mitchell Robbins y Bevington, ¿ok? Bevington ha profundizado muchísimo sobre el tema del conflicto socioambiental, ¿ya? Aquellos que estén interesados, profundicen a Bevington. El conflicto es cualquier situación en la que dos o más entidades sociales, alguien ha dicho dos o más o actores, una cosa así, ¿verdad?
ya perciben mutuamente que sus objetivos son incompatibles, nada más. ¿Hay objetivos incompatibles? Sí, y ahí inicia el conflicto. Ese es el conflicto. Ha dicho también situación. Ya hay una compañera que ha dicho muy bien el tema de situación, y sí, es una situación. En términos de Nietzsche, pero en términos de Robbins, por ejemplo, él no habla de una situación, habla de un proceso. ¿Ya? Un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra lo afectó o lo va a afectar, ¿no? De algo que le interesa. O, por ejemplo, en términos de Bevington, el conflicto socioambiental es una disputa por el control, acceso significado, y significado de los recursos naturales. Entre otros actores, con asimetría de poder, incorpora ya el concepto de poder para poder definir el término de conflicto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque para Bevington, ya el conflicto ya es la disputa por el control y acceso de los recursos naturales. ¿Ya? Especificidad sobre un tipo de conflicto que es un conflicto socioambiental. ¿Ok, chicos? Entonces, para poder entender la tipología de conflictos socioambientales, ¿ya? Tipología, porque no son los tipos, eso es lo que nos han pedido que desarrollemos, ¿ya? Tenemos que entender en primera instancia qué es un conflicto. ¿Ya? Un conflicto, ahí están, tienen tres nociones para que puedan incorporar dentro de su baja. ¿Ok? Estos tres nociones. ¿Ya? Entonces, sobre esta base hay tipos de conflicto, chicos. ¿Ya? Tipos de conflicto. ¿Ya? Ahora, lo básico que hay que saber, ¿ya? Lo básico que hay que saber de un conflicto, y no está aquí. Lo básico que hay que saber de un conflicto es ¿ya? Es este tema, ¿ya? El conflicto tiene un proceso, ¿ya? Solo enfóquese en la imagen, nada más. El conflicto tiene un proceso, chicos, ¿ya? Puede estar en una fase temprana, ¿ya? En primera instancia puede estar un conflicto latente, donde no existe manifiesto, no existe manifiesto de los grupos sociales, actores sociales, etc. Luego pasa a una fase temprana, donde sí existen algunas demandas, ¿ya? Hay demandas, ¿ya? Hay inquietudes, hay preocupaciones, hay pequeñas quejas, que lamentablemente cuando no son atendidas, ¿qué sucede? Bloqueo de carreteras. No es necesario digamos que la empresa incorpore dentro de, no sé, algún tipo de gestión, digamos, un buzón de sugerencias, quejas, reclamos. No es necesario. ¿Por qué? Porque la mejor forma de que la comunidad pueda hacerse escuchar es bloqueando las carreteras. Esa es su mesa de parte. ¿Ya, chicos? Entonces, atento con eso. Y pasa a una fase de escalamiento, chicos. ¿Ya? Cuando estas intenciones, ¿ya? Insatisfechas, no son atendidas, pasa un proceso de escalamiento. ¿Se acuerdan de la llanta quemándose, etcétera? ¿Ya? Pasa una fase de crisis, ¿ya? Y por naturaleza social, muchos de estos conflictos pasan un proceso de desescalamiento, ¿ya? En la etapa de crisis ya las intenciones son manifiestas, queman llantas, bloquean carreteras, etcétera, ¿ya? Pero como parte de la naturaleza pasa por un proceso de escalamiento o por parte de estrategias, etcétera. Y según el ciclo, según la dinámica del conflicto, de escalamiento y desescalamiento, según indican, pasa por un proceso de diálogo y abajo pasa por un proceso de resolución. ¿Qué es esto? Es teoría del conflicto, nada más, chicos, ¿ya? La teoría del conflicto es un proceso complejo de ascenso y descenso, ¿ya? Es un proceso de ascenso y descenso y cíclico. Conflicto nunca acaba, ¿ya, chicos? ¿Ya? Casos específicos vinculados a un conflicto, sí, pero el conflicto como tal, no. ¿Ya, chicos? Entonces, eso quiero que se lleven estos conceptos, ¿ya? Porque es básico, ¿ya? Para entender lo que es el conflicto social. ¿Ok, chicos? Conflicto social, básico, un proceso de escalamiento, un proceso complejo de escalamiento, en términos de Mitchell, Robbins y Bevington, ese es el concepto de conflicto. Ahora, nos han pedido tipología de conflicto, es decir, tipos de conflicto socioambiental, ¿ya? Uno puede ser conflicto por el control del territorio y de recursos, ¿ya? Contenido, por ejemplo. Se centra en la disputa del uso, al estilo Bevington, ¿se acuerdan? ¿Ya? La disputa territorial de minería no solo es por la hectárea, sino por el derecho a decidir sobre el futuro del entorno habitado. Tipo de conflicto territorial, es decir, sobre el territorio, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en la consulta previa, ¿ya? Si nosotros somos antropólogos, sociólogos, gestores sociales, relacionistas, coordinadores, etcétera, la consulta social no debe ser un trámite legal, por nada del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque entendemos este componente, ¿ya? Este componente especial, dinámico, sensible, etcétera. Ahora ya no es lo del tema económico, el tema económico únicamente,
¿ya? Ya no es el tema legal únicamente. Ahora, la visión es que se incorpore ineludiblemente el tercer componente, que es el componente social, ¿ya? Entonces, la consulta previa no solo es un trámite legal, es el reconocimiento del otro como dueño de su estilo territorial, ¿ya? Es dueño de su estilo territorial. Aquí hay varios ejemplos, varios ejemplos por los cuales podemos conversar, discutir, pero tenemos solamente hasta las 9, ¿no? Hasta las 9, ¿ya? Ahora, otro tipo de conflictos son los conflictos por impactos ambientales percibidos, ¿ya? Percibidos, ojo con este término, y reales, ¿ya? Es decir, a diferencia entre el impacto técnico, es decir, que son medibles, cuantificables, etcétera, hay un impacto percibido. ¿Qué es eso? La percepción, chicos, ¿ya? Que es el sentido por la población. Es ese miedo, ¿ya? Al daño invisible, por ejemplo, los metales pesados. O sea, ellos no saben, ¿no? Qué cantidad o qué porcentaje o especificidad de metales están en el río, por ejemplo. Pero lo que sí saben es que posiblemente al ver un derrame sí los van a aniquilar. Hay un temor muy grande. O si tenemos un depósito de relaves, ¿ya? El temor es muy grande, muy presente. ¿Por qué? Porque sus vidas o las vidas de los que viven alrededor están en juego, pues, chicos, ¿ya? Están en juego, ¿ya? Ahora, un elemento clave, chicos, ¿ya? Para entender el conflicto, ¿ya? Al final de cuentas, ¿ya? El conflicto, nosotros tenemos que enfocarlo también de esta forma, ¿ya? El conflicto tiene que estar enfocado en las personas, ¿ya, chicos? Tiene que estar enfocado en las personas. Interesa quizás, entre comillas, ¿no? No es tanto como que atentan contra alguna infraestructura, los tiempos de demora, las pérdidas económicas, etcétera. Importante sí, porque defiendes a una empresa o representas a una empresa, dependiendo del enfoque que tengas, ¿no? Pero lo que sí nunca hay que olvidar es que un conflicto es tan sensible. ¿Por qué? Porque también dentro de un conflicto están o pueden estar involucrados pérdidas humanas, chicos, ¿ya? Pérdidas humanas, ¿ya? Por una inadecuada gestión del conflicto. ¿Ya, chicos? Pérdidas humanas. Y eso es irreversible, pues, ¿no? Entonces ya hemos visto un tipo de conflicto que es por el control de territorio y recursos, otro tipo de conflicto porque existe una percepción frente a impacto real, ¿ya? Por ejemplo, en la sociedad del riesgo, la percepción de amenaza ambiental tiene el mismo peso político que la evidencia científica de seguridad. Es decir, por ejemplo, existe un riesgo, es subjetivo, y la empresa, para poder destrabar conflictos que devienen de esta naturaleza, que son los asusadores, quizás lo que generan estos fake news, ¿no? Estas noticias falsas, estos rumores, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es que uno, validemos ese miedo, ¿ya? Antes de intentar corregirlo, con cuadros de Excel, ¿no? Como reflexión, ¿ya? O sea, nosotros tenemos muchísimos Power BI, Excel, Project, no sé, muchísimos softwares para que nos ayude a gestionar mejor, ¿no? Pero hay otro elemento social que no necesariamente se gestiona de tal forma, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? Es el reconocimiento, es el estudio, ¿no? Es el sondeo, es el mapeo, el monitoreo de la percepción, ¿ya? De la percepción, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Otro tipo de conflicto es el identitario y el choque de cosmovisiones. Fácil, ¿cierto? ¿Ya? Fácil, ¿ya? Para la mina, explotar muchísimo más minerales es parte del entendimiento de que se está aportando hacia el desarrollo. Porque hay un canon, ¿no? Hay impuestos que dan al Estado, etcétera, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Pero para el comunero no, pues. ¿Ok? Para el comunero no. O sea, la lógica extractiva para el comunero no existe, pues, ¿no? No existe. Para el comunero, perdón, para la empresa puede ser un depósito gigantesco de mineral, pero para el comunero no, pues. Para el comunero puede haber sido un mapo, una deidad, o ha sido el protector. Entonces, cuando existe este choque de formas de ver las cosas, ya se genera un tipo de conflicto, que es el conflicto identitario y choque de cosmovisiones, ¿ya? Y esto, por ejemplo, aterrizado en nuestro trabajo, es
Si vamos a una comunidad y ignoramos los ritos locales como el pagapu, pues, ¿no? ¿Ya? Pagapu, el pago a la tierra, esto puede ser visto inclusive como una suerte de agresión directa a la identidad del pueblo, ¿no? Detonando en violencia, burla, mofa de parte de la empresa minera o su personal. Entonces, muy importante tener en cuenta el enfoque siempre, chicos, ¿ya? Intercultural. ¿Ya? Por ejemplo, si la mina necesita mover una piedra, y esta piedra es considerada por la comunidad como un elemento sagrado, etcétera, la ingeniera, por ejemplo, la ingeniería dice que es necesario moverla, ¿no? Pero ¿tú cómo harías como gestor social? Bueno, das el visto bueno, ok, vamos a trabajar, vamos a intervenir sobre esa piedra, no. Tienes que abordar este elemento desde una perspectiva identitaria, de una perspectiva cultural, desde un enfoque intercultural inclusive. ¿Ya? Entonces, es un tipo de conflicto, identitario, choque con visiones. Otro tipo de conflicto que se genera es que se caracteriza es por incumplimiento de expectativas y acuerdos. ¿Ya? Esto es básico, Las expectativas, chicos, tienen que gestionarse. ¿Cómo? Vas a la comunidad, conversas con no sé, o sea, conversas con tus actores, con tus aliados o con tus detractores, conversas, dialogas, y ahí vas recogiendo información, ¿ya? Vas recogiendo información. A diferencia de los ingenieros, no sé, ¿qué te puedo decir? De los contadores, etcétera, que a veces me dicen, oye, ustedes van a la comunidad, oye, yo quiero trabajar como ustedes, ¿no? Siempre van allá, ¿no? ¿Ya? Pero lo que no saben es que es un trabajo muy arduo. O sea, nosotros, o los que se dedican a este trabajo, se chocan con todo tipo de personas. Por eso este tema de la habilidad blanda es básico. Tener esta sensibilidad es básico. Esta capacidad de escucha, esta comunicación efectiva es básico, chicos. ¿Ya? Y la comunicación no verbal también. Ojo, tomen nota de las cosas que les estoy diciendo. No está en el PPT. No verbal también. ¿Ya? Es decir, como una vez me decían en mi curso de equipos de alto rendimiento, en la maestría, en la Universidad Católica, me decían, chicos, cuando vayan a hacer algo, cuando vayan a conversar con alguien o quien sea en una comunidad, lo primero que tienen que mejorar siempre es su postura. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla. Sin que tú no digas ni una sola palabra, ya tu cuerpo, tu presencia ya está manifestando algo. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Entonces, fijémonos siempre en la comunicación no verbal. Es más, si nosotros somos muy específicos en nuestra comunicación, hasta incluso puedes sacar el perfil, puedes tener un resultado del perfil de un tipo, de un actor social o etcétera, solamente con analizando cómo se mueve, cómo habla, ¿ya? Cómo interactúa con sus allegados, sin que él no te diga nada, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya me estoy yendo a otro lado. Pero entonces, hay un tipo de conflictos por incumplimiento de expectativas. Las expectativas tienen que ser gestionadas. Una mina, cuando llega a una comunidad, ¿ya? La comunidad piensa que los va a transformar, los va a desarrollar, los va a volver millonarios, ¿ya? Pero esto cuando no se da, hay un choque, ¿ya? Hay un choque. ¿Por qué? Porque la comunidad piensa que le van a dar trabajo, pero por montón, se van a volver millonarios, cada quien va a tener su camioneta, y no es así, ¿no? Entonces, cuando se da esta frustración, se generan conflictos, ¿ya? Cuando se dan estas demandas que no son atendidas, se generan conflictos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas expectativas nunca han sido gestionadas, ¿ya? Lamentablemente estas expectativas nunca han sido gestionadas, chicos. Y cuando se han aterrizado a acuerdos, nunca han sido concretadas con hechos, ¿ya? Entonces, este tipo de conflictos es característico del rubro minero, ¿ya? La inflación de expectativas es una táctica peligrosa. Ojo, chicos, tomen nota de esto, ¿ya? Es preferible ser austero en la promesa y generoso en el cumplimiento. ¿Ya, chicos? Tomen nota de esto, por favor. Un ejemplo, cuando hemos estado abriendo, digamos, un proyecto de exploración, la comunidad dice, ¿no? Oye, ya, pero es ingeniero, entonces nos va a apoyar, va a brindar este tipo de apoyo, nos va a brindar trabajo, mano de obra local, empresarial, va a intervenir, etcétera, ¿no? Aquel que no esté empapado del tema diría, viene con este chip de sacar adelante este proyecto de exploración, diría, sí, claro, vamos, la comunidad, nosotros vamos a aportarles a la comunidad, vamos a desarrollarlos a la comunidad, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Infla la expectativa, no lo gestiona, ¿ya? Pero a la hora de la hora, lamentablemente no va a ser viable, pues.
¿ya? No está, no se va a ejecutar. ¿Ya sacaste adelante el proyecto? Sí, ya está. Ya perforaron 10 plataformas, ya está, pero te falta un poco. ¿Ya? Tienes ahí el táctico, el peligroso, ¿te acuerdas de los actores? ¿Ya? Tienes ahí el que vas a usar, tienes ahí el distractor, ten cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. 2 factores que originan el conflicto de minería, ¿ya? Ahí justo varios de sus colegas ya habían señalado sobre el tema ambiental, etcétera, ¿ya? Cada una de estas características que hemos señalado, cada uno de estos tipos de conflicto que hemos señalado, se basan en la naturaleza, es decir, en el origen del conflicto y los factores, lógicamente, que hacen que el conflicto se desarrolle dentro de un territorio comunal, dentro de un territorio específico, ¿ok? Dentro de los factores están los factores estructurales, ¿ya? En primera instancia, coincidentemente, las grandes minerías están ubicadas en altas zonas de pobreza, Huancavelica, por citar Cusco, ¿no? Por citar, no sé, ¿no? Por citar, no sé, ¿qué te puedo decir? Apurímac, ¿no? Entonces, hay índices de pobreza muy preocupantes, donde está ubicado las mineras, ¿ya? Y también, coincidentemente, hay ausencia del Estado, ¿ya? Es un factor estructural, pues, ¿no? Un factor estructural. Llega la empresa y dice, bueno, la minera ahora me resolverá las preocupaciones, las necesidades, las carencias que tengo. Esa es la lógica, ¿ya? Y por eso, según Arellanos, la mina se convierte en el blanco de reclamos históricos, ¿ya? Este factor estructural no es de hace 10 años, ¿ya? ¿Ya? Históricos de ciudadanía insatisfecha debido a la debilidad institucional de los estados receptores, ¿ok? Recomendación, la mina nunca, ¿ya? Nunca puede suplir la función del Estado, chicos, ¿ya? Si existe una demanda, ¿ya? Que aterrizado la demanda, evaluada la demanda, es función del Estado, nunca por nunca nosotros como mina o etcétera, debemos aprestarnos a caer en esa trampa de paternalismo, ¿ya? Si no, debemos actuar como gestores, ¿ya? Como gestores, hay que ser gestores, intermediarios, facilitadores. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla su rol, ¿ya? Para que el Estado cumpla su rol. ¿Ya, chicos? Entonces, estas recomendaciones, por favor, tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Porque es uno de los factores centrales, ¿ya? Licenciado, factor estructural, pobreza, ausencia del Estado, ya, listo, la mina nunca, por nunca, puede asumir el rol de, asumir la posición de ser paternalista, ¿ya? Otro, factores de procedimiento, asimetría de la información, ¿ya? Es sabido que en las comunidades, ¿ya? Cuando se da un proyecto minero, ¿ya? Si siempre hacemos una encuesta, etcétera, más del 50% te va a decir, sí, sí sé que hay una mina, pero no sé muy bien cómo va a ser ¿no? Cómo va a ser el proyecto, ¿no? Sí sé qué va a ser, no tengo detalle, ¿ya? Entonces, hay una asimetría de información, ¿ya? La comunidad no necesariamente gestiona una información correcta, y esto es aprovechada por los detractores, atento con eso, ¿ya? Entonces, como se dice, ¿no? A veces hay desinformación tanta, por ejemplo, que el conflicto nace, ¿ya? Cuando el pueblo siente que se enteró de la mina cuando ya estaba todo firmado en Lima, ¿ya? O sea, no basta, chicos, con informar, ¿ya? No solamente es, vamos a hacer un tallercito, etcétera, ya listo, cerrado. Yo ya cumplí, listo, yo ya cumplí, ya aquí está mi foto, aquí está mi acta, etcétera. Ya está. No, también hay que ir a campo, ¿ya? Hay que ir a campo y hay que conversar, hay que consultar, ¿ya? Entonces, y la diferencia está de que este proceso va a permitir en algún modo prevenir conflictos. Porque imagínate que si el proyecto avanza, no ha sido consultado, etcétera, pero a la hora de la hora afectaba en gran medida a la comunidad, pero la comunidad no lo sabía bien, ¿ya? No lo sabía bien, ¿ya? No tenía esa información, asimetría de información. Otro factor psicológico, la desconfianza histórica, ¿ya? La desconfianza histórica, ¿ya? Lo que le pasó a las Bambas, ¿ya? Entonces, es decir, una empresa minera llega, ¿ya? Tiene malas prácticas, ¿ya?
Y luego, bueno, se retira, hace su cierre, quizás, etc. Pero luego viene otra empresa, ¿ya? Entonces, ustedes creen, ¿ya? Ustedes creen que esa segunda empresa ya no va a tener desconfianza, va a estar trabajando en un entorno de desconfianza, chicos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? El recuerdo de las malas prácticas de empresas anteriores, como relaves, abandonos, contaminación, etcétera, afecta a la relación actual, ¿no? Es decir, la desconfianza es hereditaria en comunidades mineras, ¿ya? Es hereditaria. Como dice Butilier, chicos, si quieren profundizar, Butilier, básico, conflicto sociomental. La memoria social del daño pasado condiciona la aceptación de futuros proyectos, creando una barrera psicológica difícil de superar con datos técnicos. Claro, ya, claro. O sea, hay varios proyectos que no se dan, ya, no se dan. ¿Por qué? Porque hay precedentes, chicos. Hay precedentes, ya. Hay un documental, ya, Derrame, Choropampa, un documental, chicos. Ahí, si no lo tienen, vean, cuando tengan tiempo, revisen. Documental, Choropampa, para que vean cómo se ha gestionado un tipo de impacto ambiental, un tipo de conflicto, ¿ya? Butilier también para profundizar, ¿ya? Y sí, pues, ¿no? La empresa nueva paga los platos rotos de la empresa vieja. La estrategia debe ser demostrar primero y hablar después. Es decir, en una asamblea la comunidad te dice, no, mira, ¿sabes qué? Ustedes ya lo conocemos, ustedes siempre dicen esto, etc. Ok. Quizás puede ser así o quizás no puede ser así. Dame una oportunidad. Solo eso te pido, nada más. No le pidas más. En la asamblea no puedes pedir más. Que te den una oportunidad. Empiezas a trabajar, gestionas como debe ser y sigue trabajando en ese sentido hasta que ganar la confianza. No perderla, lógicamente, ¿no? ¿Ya? La paradoja de la abundancia es otro factor de conflicto, ¿no? La mala distribución de la renta a nivel local genera tensiones, pues, intracomunitarias que suelen canalizarse contra la empresa. ¿Ya? La llegada de grandes sumas de dinero como canon, regalías, ¿ya? Genera desigualdad interna, chicos, ¿ya? El conflicto surge entre los que trabajan para la mina y los que no, ¿ya? O entre los distritos que reciben cano y los distritos vecinos, ¿ya? Los distritos vecinos. ¿Ya? Y es lo clásico, pues, ¿no? El área de influencia es beneficiada por la mina. ¿Y ellos por qué no? Porque no es área de influencia. Lo que le pasa clásico a las bandas, ¿ya? El corredor, ¿ya? Minero, ¿ya? Lo que le dice, ¿no? Bueno, yo no seré área de influencia, pero que también por acá pasas, ¿no? ¿Ya? ¿No me has contemplado en tu estudio de impacto ambiental? Bueno, agarra tu estudio de impacto ambiental, la cosa que acá yo te bloqueo, ya está, listo. ¿Por qué? Porque me afectas, ¿ya? Con tus decenas, centenas y miles de camiones que salen acá, todos los días, entre comillas, todos los días. Factores políticos y el rol de liderazgos externos, es otro factor generador de conflictos, chicos, ¿ya? La politización de conflictos socioambientales transforma demandas legítimas en herramientas de presión para agendas ideológicas ajenas al territorio, ¿ya? Entonces, el relacionista, ¿ya? O el gestor o el especialista debe distinguir al líder con base real, ¿no? Es decir, con base real, legal, etcétera, del líder, pues, ese líder polondrino, ¿ya? Ese líder que de alguna otra forma está ahí temporalmente, ¿ya? Que busca notoriedad mediática para las próximas, quizás para las próximas elecciones, ¿ya? Para las próximas elecciones. Estrategia de prevención de conflictos. Sobre esta base, ¿ya? Sobre esta base, vamos a ver que se entretejen varias estrategias para que tú, ¿ya? O quien gestione, etcétera, puedan prevenir conflictos, ¿ya? Conflictos socioambientales, o dependiendo de la característica de la naturaleza del conflicto. ¿Ya, chicos? Vamos a revisar eso. Un enfoque que uno tiene que incorporar, ¿ya? Para poder prevenir, ¿ya? Conflictos y asumir como una estrategia es el enfoque de sensibilidad al conflicto. Es decir, la capacidad de entender el contexto donde se sitúa la empresa, ¿ya? Es decir, implica que cada acción, por ejemplo, en la mina, es contratar un chofer, donar una laptop, se analice
para ver si une a la gente o los divide. ¿Ya? Es decir, ay, a ver, un momento, chicos, un momento. A ver, se me va a apagar. Un momento, por favor. A ver, un momento, se me va a apagar la máquina. A ver. Ya. Ya, sí se me escucha, ¿no, chicos? ¿Se me escucha? Se me escucha, ¿verdad? Hola, hola. Sí, licenciado, sí se escucha. Ya, listo, muchas gracias. Ya, entonces, disculpen, ¿ya? Se me apaga la máquina si no conectaba el cargador. Ya, entonces, en primera instancia, la empresa lo que tiene que hacer es situarse donde, o sea, en otras palabras, es saber dónde está parada, ¿ya? Para que sea más fácil de entender, ¿ya? Y eso implica tener una sensibilidad frente al contexto, ¿ya? Tener una sensibilidad frente al conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿ya? Inclusive, no solo a nivel interno, inclusive a nivel externo, entre comunidades, ¿ya? A nivel externo, entre comunidades. Por ejemplo, que se pueda brindar su aporte, una donación, por ejemplo, a una comunidad, puede, ¿ya? Puede desencadenar, ¿ya? Una serie de conflictos entre comunidades, por ejemplo. Entre comunidades. ¿Por qué? Porque posiblemente la otra comunidad no reciba nada, ¿ya? Entonces siempre, ¿ya? Siempre la prevención es pensar en las consecuencias secundarias, ¿ya? Por ejemplo, una cosa es brindar apoyo a la comunidad y otra cosa es congraciarse con el presidente comunal, ¿ya? ¿Ven a dónde voy? Tienes que ser sensible al conflicto, ¿ya? Tienes que ser sensible al conflicto. Es decir, por ejemplo, tienes una demanda de una comunidad campesina, ¿ya? Y no por el hecho de que tienes una demanda de una comunidad campesina, tú vas a viabilizar esa demanda. Tú tienes que analizar esa demanda, ¿ya? Y ahí ya tenemos elementos de análisis. ¿Quién te lo dirige? ¿Tiene poder? ¿Tiene legitimidad? ¿Es urgente o no? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo hago, generas un precedente. Y en algún momento, cuando te pida algo similar, y no le des, vas a generar un conflicto, vas a desencadenar un conflicto. Entonces tenemos que tener un enfoque de sensibilidad al conflicto, ¿ya? Otra estrategia de prevención de conflictos sociales son los sistemas de alerta temprana, SAT, social, ¿ya? Entonces, como ya en la clase pasada señalábamos, ¿no? Ken y Owen, ¿no? Ellos, como nos señalaba, un sistema de alerta temprana eficiente no es ser espía, sino es escuchar los malestares de los ciudadanos para resolverlos antes que se vuelvan en bloqueos, ¿ya? Y el sistema de alerta temprana, ¿ya? Es muy sensible, ¿por qué? Porque identifica cambios en el clima social, ¿ya? Hay quejas que se incrementan, ¿ya? Hay presencia quizás de más, no sé, de más detractores, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestra estrategia de prevención un sistema de alerta temprana, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser siempre también transparente, ¿ya? Transparente. Es decir, si vamos a la comunidad, simplemente tenemos que decir lo que es real, ¿no? ¿No? Vamos y le decimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una estrategia, la cual es abordar las quejas, reclamos, etcétera, ¿ya? Y dentro de ese marco estamos pues midiendo qué quejas hay, ¿ya? Qué reclamos hay, para ver en qué estamos fallando, ¿no? Imagínate que un comunero te escuche eso. Te va a decir, oye, ¿tú eres de la mina? Nunca ha hecho la mina eso. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, eso. Otro elemento, ¿ya? Otro elemento,
¿ya? De estrategia de prevención de conflictos es el monitoreo de ambiental participativo, conocido como MAT, como prevención. ¿Por qué? Porque involucras a la comunidad en este proceso, ¿ya? De vigilancia no sé, del agua, del suelo, del aire, etcétera, de los elementos físicos, ¿ya? Y con esa base, ¿no? La comunidad puede eliminar, las autoridades comunales pueden eliminar la sospecha, pues, ¿no? ¿Ya? La sospecha, que realmente existe un tipo de contaminación o no, ¿ya? No solo basta con invitar a que vengan y, no sé, vengan y vayan, ¿ya? Y simplemente sean partícipes, ¿ya, chicos? Sean partícipes, ¿ya? Tenemos que involucrar un poco más, ¿ya? Tenemos que involucrar un poco más a ellos, ¿ya? Otra estrategia es la comunicación intercultural y permanente, chicos, ¿ya? Hola, ¿se me está escuchando? Por favor, ¿podrían confirmar al audio? Por favor, ¿sí se me escucha? ¿Denise? Sí, se le escucha, Sí, sí se maestro. escucha, licenciado. Ya, listo, gracias. Escuché ahí una notificación y entonces dije, ¿qué pasó? Me quedé colgado. ¿Ya? La comunicación intercultural y permanente. Por favor, apaguen, pongan mute. ¿Ya? La prevención es un trabajo, ¿qué le puedo decir? Es un trabajo 24/7. ¿Ya? Gastas menos previniendo que resolviendo el conflicto. ¿Ya? Eso es así. ¿Ya? Eso es así. Es más, previniendo tienes muchísimo más espacios para planificar y armar tu estrategia, tu enfoque, tus tácticas, tus estrategias, tus actividades, tus KPIs. ¿Ya? Entonces, tomen eso como nota, chicos, ¿ya? La prevención, ¿ya? Hablando de esta estrategia de comunicación intercultural y permanente, la prevención requiere canales abiertos 24/7. No se puede ir a la comunidad solo cuando haya problemas, ¿ya? La comunicación tiene que ser fluida. Y si es posible, ¿ya? Porque es muy complicado aprender quechua. Si es posible, bueno, buscar un traductor, etcétera, pero siempre respetando los espacios culturales, por ejemplo, en una asamblea, ¿ya? Entonces, en otras palabras, como hace rato les decía, hay que ir a campo, ¿ya? Acá como he señalado, pues hay que gastar esa suela, ¿no? Estar en la plaza, estar en el mercado, ¿no? Estar en una actividad específica, estar en la fiesta, ¿ya? Estar en contacto permanente, ¿ya? La presencia también es prevención, ¿eh? ¿Ya? Un ejemplo claro, o sea, hay gerentes de mina, etcétera, que van del gerente corporativo, etcétera, pero van con una camioneta blindada, sus vidrios polarizados, etcétera. ¿Qué mensaje preventivo está dando a la comunidad? ¿Ya? Tiene que haber un mecanismo de reclamación, ¿ya? Esto tiene que ser accesible y hay un estándar internacional que es el IFC, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es el estándar 1, ¿ya? Esto tiene que ser gratuito, confidencial, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que tiene que haber un mecanismo de reclamación. Y esto tiene que ser gestionado. Tiene que ser gestionado. ¿Ya? Si tiene un reclamo, se gestiona ese reclamo. ¿Ya? No lo pateas para el otro turno. Se gestiona ese reclamo. Igual, es más, hasta incluso pueden construir sus KPIs y todas las cosas por esta cápita, ¿no? De preocupaciones que es hacer reclamo. Mecanismos de diálogo y negociación, ¿ya? Uno de los mecanismos centrales, ¿ya? Son las mesas de diálogo, ¿ya? Estructura y da garantías, ¿ya, chicos? Siempre en una mesa de diálogo, ¿ya? En una mesa de diálogo, el Estado en la mesa es ser garante, ¿ya? Si el Estado es débil o mudo, la mesa se convierte en una pelea de a dos, ¿ya? Entonces, uno de los mecanismos de diálogo y negociación son las mesas de diálogo. ¿Ya, chicos? Son las mesas de diálogo. Es un mecanismo que se usa muchísimo ya cuando el conflicto se escala, ¿ya? Como le conocen, ¿no? Con la comisión de altos ejecutivos, una cosa así, se les conoce, ¿ya? Cuando vienen del gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas, la PCM, etcétera, o quienes los involucrados, el gobierno regional, ¿ya? Entonces, uno de los mecanismos son las mesas de diálogo, ¿ya? Donde existe la participación del Estado, ¿ya? Del Estado. Otro mecanismo es la negociación, ¿ya? El diálogo es un mecanismo como tal, es una herramienta poderosísima, chicos, ¿ya? El diálogo,
Ojo con esto, el diálogo. ¿Ya? Profundicen sobre la conceptualización del diálogo frente a los conflictos sociales. El diálogo es una herramienta poderosa de resolución de conflictos sociales. ¿Ya? La negociación es otra herramienta, pero ya es otro, digamos, ¿qué te puedo decir? Ya es otro mecanismo, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá sí o sí tienes que ceder. ¿Ya? Sí o sí tienes que ceder. Por ejemplo, pasar de no a la mina, ¿ya? Al querer, al queremos agua segura, ¿ya? Se busca agrandar la torta y crear valor antes que dividir, ¿ya? La técnica clave es separar las personas del problema. ¿De qué estás hablando, licenciado? Estamos hablando de un mecanismo de diálogo y negociación, de un mecanismo de resolución de conflictos. ¿Cuál es? La negociación. Y ahí existe un modelo, ¿ya? Muy conocido, que es el modelo Harvard, que es lo que le decía. ¿Ya? Vamos a ir al PIN, ¿se acuerdan? Posición, intereses, necesidades. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Bueno, recordemos. ¿Dónde vamos a centrar? ¿En las posiciones? Nunca. ¿En los intereses? Sí. Inclusive vamos a las necesidades. ¿Ya? Y sobre esta base vamos a generar valor compartido. ¿Se acuerdan del valor compartido? ¿Ya? Vamos a generar valor compartido. ¿Ya? Entonces, según lo que la vez pasada también creo que les comenté, Fisher y Uri han profundizado sobre este tema de negociación muchísimo. Les recomiendo que lo lean. Negociación. Exitosa, creo que se llama el libro. ¿Ya? La negociación efectiva de minería no busca que uno gane, sino que ambos sientan que el acuerdo protege su identidad y sus intereses básicos. Y siempre, chicos, ¿eh? Siempre, cuando haya alguna demanda, cuando hay una posición, siempre hay que decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué querrá eso? En lugar de ¿por qué quiere eso? ¿Ya? Siempre, ¿ya? Siempre. Esto nos va a ayudar a encontrar el interés oculto, siempre. ¿Por qué? Porque mi modelo que he aprendido es el modelo Harvard. Mi modelo Harvard me indica que debo separar, ¿ya? A las personas del problema. El rol del facilitador y mediador, ¿ya? Entonces, el facilitador cuida el proceso, ¿ya? Que todos hablen, etcétera. Ya es otro mecanismo, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, puede ser un mediador, no sé, no sé, la iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy minería, la Defensoría del Pueblo suele ser el mediador, ¿no? Entre comillas, con más legitimidad, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mediador tiene una capacidad, ¿ya? Tiene una capacidad de, perdón, tiene una característica de que es imparcial, y esto es percibido, ¿ya? Y si una de las partes lo ve como aliado de la otra, el proceso de diálogo simplemente acaba, concluye. ¿Ya? Un mediador no es juez, ojo, no da sentencias, solamente ayuda a que las partes encuentren su propia solución para que el compromiso sea real. ¿Ya? Otro mecanismo es la gestión de asimetrías de poder en la mesa. ¿Ya? Es decir, si la comunidad, por ejemplo, firma algo que no entiende, simplemente lo va a desconocer en pocos meses, ¿ya? Alegando que fueron engañados, etc. ¿Ya? O sea, la empresa tiene abogados, la empresa tiene ingenieros, hasta incluso científicos. La comunidad, en el mejor de los casos, a lo mucho tiene un abogado por ahí. El diálogo solo es real si la empresa, entre comillas, financia vía fondo ciego asesores independientes para la comunidad. ¿Ya? Asesores independientes para la comunidad. ¿Ya? Entonces, esta gestión de asimetrías, ¿ya? Puede ayudar a resolver un conflicto. ¿Ya? El cierre de acuerdos y el seguimiento del mismo, ¿ya? Es muy importante, ¿no? Un acuerdo, chicos, nunca, pero nunca es el fin, ¿ya? Al contrario, es el inicio de una nueva relación. ¿Por qué? Porque acá es lo que la comunidad podría hacer que mida a la mina qué tan efectivo es en su cumplimiento. Siempre tenemos que tener una matriz de cumplimiento. Siempre tiene que haber un responsable del seguimiento de cumplimiento, que sea trazable. Es decir, que tenga documentación, que sea verificable, ¿no? Y que siempre sea público, ¿no? ¿Ya? Los cumplimientos que se han acordado en asamblea tienen que ser públicos, ¿ya?
¿ya? Entonces, cada vez que la mina está cumpliendo, la comunidad va a respetar pues, el clima de paz social también. Entonces, siempre acá lo recomendable es que utilicen dentro de su matriz estos juegos de colores, ¿no? ¿Cómo voy? Estoy en rojo. Ah, estás retrasado. Ya, ahí ya estás en una zona crítica. ¿Cómo vas? En ámbar. Ahí como que estoy en proceso. ¿Cómo vas? Ah, está cumplido. Todo bien, todo verde. ¿Ya? Entonces, esta transparencia reduce pues la ansiedad, ¿ya? Para los que tienen altos mandos, que tienen la capacidad de decisión. ¿Ya? Los acuerdos de beneficios comunitarios, ¿ya? Vinculantes. ¿Ya, chicos? Los convenios deben ser contratos legales con indicadores claros, siempre. ¿Ya, chicos? Siempre. ¿Ya? Esto es un elemento que nunca hay que perder de vista. Tiene que ser claro y que sea verificable y sea transparente. Intervención temprana y gestión de crisis. Estamos corriendo un poco por el tiempo. Ya, tenemos solamente hasta los 9, ¿ya? Intervención temprana y gestión de crisis. Sobre esto, ya, como empresa minera, digamos, como equipo social, etcétera, tiene que tener muchísima estrategia, ¿ya? Muchísima estrategia. Por ejemplo, tiene que elaborar un protocolo de intervención temprana, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, actuar cuando el conflicto es solo un rumor o una queja airada. Implica enviar el equipo de mayor rango al campo de inmediato. El objetivo es evitar que el conflicto pase de una etapa de tensión a una etapa de crisis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el escalamiento, el proceso de escalamiento del conflicto? Ok. Este protocolo de intervención nos ayuda a que no escale el conflicto. Así de sencillo. ¿Cómo es eso? Bueno, estructuras una herramienta, ¿no? Aterrizas tu herramienta en salidas a campo, recoge de percepciones, algunos indicadores que vas a ir midiendo, quejas y reclamos, protocolos de intervención, ¿ya? Como parte del protocolo de intervención. Pero si ya tienes un conflicto, bueno, hay que hacer todo lo posible para que, por ejemplo, esos rumores no escalen. La intervención temprana ahorra millones en paros. Es la capacidad de escucha del susurro antes de que se convierta en grito. ¿Ya? Alerta Internacional 2022. La alerta temprana requiere autonomía del jefe de relaciones comunitarias. ¿Ya? Si tiene que pedir permiso a Lima para cada café que invita, llegará tarde el conflicto. ¿Ya? ¿Ya? Esto es un asunto que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? Comité de crisis, rol de decisiones, ¿ya? Cuando se estalla un conflicto, por ejemplo, hace un rato vimos ahí dentro de las imágenes, por ejemplo, quema de maquinaria, heridos, etcétera, etcétera, ¿ya? Se activa un comité de crisis, ¿ya? Esto también es otro de los elementos que tiene que tener en cuenta, ¿no? Para poder gestionar. Tiene que haber un comité de crisis, tiene que haber roles claros, tiene que tener la capacidad de decisión, ¿ya? Entonces, en crisis se habla con una sola voz, ¿ya? No puede ser que seguridad diga una cosa, ¿ya? Ojo con el entorno conflictivo, ¿eh? Y el relacionista comunitario diga otra cosa, ¿ya? Y el relacionista diga otra cosa, ¿ya? Esta disparidad, ¿ya? Lamentablemente, y los mensajes que se va a dar de cara a la comunidad, ¿ya? Puede hacer que el conflicto entre en una etapa de escalamiento, ¿ya? Comunicación de crisis, verdad y rapidez. Siempre se recomienda, chicos, que se usen las redes sociales, redes locales, etc. Por ejemplo, en una etapa de escalamiento, en una etapa de crisis, como señalamos, cuando hay heridos, etc., lo primero es la solidaridad humana, no es el deslinde legal. ¿Ya? Esto es una práctica de responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Uso de la fuerza y de derechos humanos. La empresa minera siempre tiene que seguir los principios voluntarios, seguridad y derechos humanos. ¿Te acuerdas de Raje? ¿Ya? La clase pasada bien. La seguridad privada no debe usar armas de fuego. ¿Ya? La relación con la policía debe ser transparente y regulada con convenios públicos. Ojo con esto, chicos, ¿ya? Cuando la comunidad ve que la policía está parcializada, ¿ya? La policía está parcializada. Un muerto en un conflicto minero es un fracaso prácticamente de toda la gestión, como les decía. Es la mancha reputacional, legal, es más, puede que la mina cierre para siempre, ¿ya? Post-crisis, sanando la relación.
¿ya? Después de la violencia queda, lógicamente, un trauma, ¿ya? Y esta tiene que ser gestionada post-crisis, ¿ya? Implica que los procesos de justicia restaurativa, visita casa a casa, las mesas de reconciliación, en un contexto de conflicto, dentro de un contexto de conflicto, crisis, que haya tenido repercusiones graves dentro de la empresa, mucho más en la comunidad, tienen que tener estos elementos, ¿ya? No se puede hacer que nada ha pasado. A veces el cambio de ciertos rostros, por ejemplo, como gerentes, relacionistas, jefes, es necesario, de alguna otra forma, para que pueda ser entendido como un nuevo comienzo de una nueva relación. ¿Ya? La comunidad necesita ver que algo ha cambiado. En un conflicto eso pasa, ¿no? Eso pasa, y las minas ya lo saben, siempre hay modificaciones de personal. ¿Ya? El rol del Estado, a ver, creo que teníamos acá un video. Vamos con el tiempo, ¿ya? De la presentación. A ver. Un momento, por favor, ¿eh? Ay. A ver, se me perdió el video que les tenía, pero a ver. No, no, no. Bueno, vamos a avanzar. Ya, a ver, voy a proyectar. Vamos a avanzar. Ok. La intervención temprana y cómo se gestiona la crisis. Nuestros protocolos de intervención que ya vimos. Tiene un comité de crisis, cómo se aborda, el estilo de comunicación, tiene que ser rápido. ¿Ya? El uso de la fuerza y los derechos humanos tiene que tener un principio de la empresa, que es el principio de RAGE, ¿ya? Del 2023. ¿Ya? Listo. Vamos a abordar en este apartado el rol del Estado, la empresa y la comunidad. ¿Ya? El rol del Estado, la empresa y la comunidad, chicos. ¿Ya? Creo que ya habíamos visto el rol de la mina, ¿no? Ya en la primera clase. Vamos a partir uno por uno. El Estado tiene un rol triple. Conceder el recurso, es su rol. Fiscalizar y garantizar los derechos. ¿Ya? El problema es que en minería la ausencia del Estado en el territorio ya prácticamente deja a la empresa minera sola frente a la comunidad. ¿Ya? El Estado no puede ser espectador de los conflictos mineros. Su rol es transformar la renta extractiva en servicios públicos reales para la zona de influencia. ¿Ya? Por ejemplo, la comunidad bloquea porque no tiene agua potable. O sea, la demanda, la necesidad es que no tiene agua potable. ¿Y quién es el responsable de que tenga agua potable? Hay que partir por eso. Es el Estado. ¿Y qué debe hacer el Estado en una mesa de diálogo, por ejemplo, si se construye? Asumir compromisos, asumir gestión, ¿verdad? ¿Ya? Y, ojo, esto es un caso real, ¿eh? Ojo, ¿y la empresa se puede comprometer a eso? ¿Sí o no? O sea, ¿a qué? A que tengan agua. Depende, ¿no? Quizás, pero es preferible de no, el consejo que les di, de que no tomemos las funciones del Estado, los roles del Estado, ¿no? Porque eso son actividades del Estado, eso es en principio. Yo conozco una empresa, en su momento, cuando hubo un escenario de crisis, la demanda era agua. ¿Ya? La demanda era agua.
El Estado llegó, los paseó, y la empresa dijo, bueno, pero déjame ayudarte, yo lo voy a hacer, porque bueno, estoy en este proyecto y eres mi área de influencia. La comunidad en ese momento dijo, ¿en serio? ¿Ya? Y la empresa dijo, sí, claro, déjame ayudarte, nosotros lo podemos hacer, vamos a dar agua. Y la comunidad dijo, ok, hay que firmar. Lo firmó. Chicos, ha pasado como 10 años. No le dan agua todavía. ¿Pero qué le dan? Plata, indemnización. ¿Ya? Por eso es muy importante. Hay que, antes de asumir compromisos, tenemos que tener un buen estudio. ¿Ya? Un buen estudio. ¿Ya? Y esas indemnizaciones no es pues de algunos miles de soles. ¿Ya, chicos? Entonces, pero son roles del Estado. O sea, son roles del Estado y el Estado tiene que comprometerse a ejecutarlos, a viabilizarlos, etcétera. ¿Ya? Son roles del Estado. ¿Ya? El Estado tiene que ser promotor de desarrollo. ¿Ya? El Estado también tiene que ser árbitro frente a un conflicto social. En cambio, la comunidad tiene otro rol. La comunidad tiene el rol de vigilancia ciudadana y también tiene el rol de participar. ¿Ya? La comunidad tiene el rol de vigilar sus recursos y participar activamente, ¿no? Su poder reside ¿dónde? En la legitimidad social. ¿Ya? El reto siempre de la comunidad es pasar de una protesta reactiva, ¿ya? De una protesta reactiva a una propuesta proactiva en los planes de desarrollo concertado. ¿Ya? Los PDCs, ¿no? No sé si ustedes utilizan esa herramienta. Plan de desarrollo comunal. ¿Ya? Es básico en la gestión estratégica de la comunidad. ¿Ya? Donde de ahí se tienen los objetivos claros, la misión, la visión, a dónde quiere llegar la comunidad de acá a algunos años, ¿no? ¿Ya? Entonces, una comunidad organizada, chicos, es mejor para la mina que una comunidad desorganizada. ¿Ya? La organización, dice, con la organización se puede negociar, pero con el caos no. Y chicos, ojo, tomen nota de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una comunidad campesina donde hay dos grupos, o sea, donde hay dos facciones, al final de cuentas, donde hay dos facciones peleando por el poder, al final de cuentas, ¿con quién puedo sentarme a conversar de la mina, ¿no? ¿Ya? O sea, de los asuntos que le interesa a la mina, ¿con quién? ¿No? Entonces, son elementos a tomar en cuenta, ¿no? Ahí cabría hacer un estudio, revisar los antecedentes, los que gozan de cierta legitimidad, un poco más de poder, y ahí es que se requiere, a riesgo, ojo, a riesgo, pues se puede sentar a conversar, pero a riesgo. La tripartición del diálogo, un modelo de éxito. Lo ideal es este triángulo que debería existir, ¿no? Que planifiquen juntos. Este es digamos, el mundo mágico, pues, ¿no? Que planifiquen juntos, la empresa, la comunidad, el Estado, ¿no? Pero, bueno. También requiere que cada uno reconozca sus límites. La mina, en principio, no es el Estado. El Estado no es la empresa. La comunidad no es... La comunidad es el socio territorial, ¿no? Entonces, esta gobernanza, pues, al final de cuentas, es un modelo que debería seguirse, ¿no? En términos de Bevington, señala de que esta gobernanza tripartita, ya lógicamente va a reducir la conflictividad al distribuir las responsabilidades y beneficios de forma transparente y consensual. Pero, por ejemplo, si tenemos una situación de conflicto y tienes ahí el Estado, que por tercera vez, por ejemplo, ha faltado a esta reunión, ¿qué efectos cree que tenga en una confianza comunidad-empresa? ¿No? Efectos negativos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la apuesta, chicos, la apuesta tiene que ser más por una minería sostenible y en paz social, ¿ya? La paz social no es ausencia de conflicto, chicos, ¿ya? Porque no existe ausencia de conflicto. El conflicto siempre está presente, ¿ya? Siempre está presente. Oye, pero ¿cómo me dices que siempre está presente, licenciado? Si yo no veo bloqueos, si yo no veo llantas en la carretera quemándose. No, pues que tú no has entendido la clase. ¿Ya? El conflicto tiene un proceso. ¿Ya? Tiene un proceso. Puede ser una etapa inicial o puede estar un conflicto latente. No se manifiesta nada. ¿Ya? No se manifiesta. No está manifiesto.
Eso que me hablas de bloqueo, eso que me hablas de que la llanta se quema en la carretera, claro, es un conflicto, sí. Es evidente, lógicamente, pero ya es un estadio del conflicto. ¿Ya? Un estadio del conflicto, la etapa crítica, o la etapa de escalamiento. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, la paz social no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolver diferencias mediante el diálogo. ¿Ya? Mediante el diálogo. Lo único que le queda a la minería es que sea socialmente integrada, ¿no? Es decir, que tenga en cuenta las necesidades, las expectativas, que sea gestionada, que genere valor compartido, etc. ¿Ya? Que genere valor compartido. ¿Ya? La gestión social es una disciplina técnica tan rigurosa como la geología y la metalurgia. Es más, es muchísimo más sensible, chicos. ¿Ya? Es muchísimo más sensible. Bueno, a 3 minutos, ¿ya? A 3 minutos de, espero que, sí, estamos dentro, a 3 minutos. Consultas, ¿podemos hacer consultas, por favor? ¿O vamos aterrizando las que no se hizo? Claro, licenciado, pues, excelente. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a activar en estos casos el micrófono para que los estudiantes puedan realizar su consulta. Sí, sí, por favor, pero algo breve, ya, porque vamos a escapar, ya de la hora. Algo breve, chicos, sus consultas, tienen consulta y si tienen algo que compartir o comentarnos algún caso, y quizás abordamos aquí, etcétera, genial. Nombre y, por favor, si tienen una consulta puntual. Vamos a ver algo que en relación al tema de las ya desde lo que es puesto de emitir el conflicto, entramos a la parte, y esa parte de ejecución del proceso de extracción. Por favor, discúlpeme, un paréntesis, no se escucha bien, o bueno, yo no lo escucho bien. Por favor, ¿pueden apagar el micro los demás, chicos? Está interviniendo un compañero. Por favor, ¿pueden apagar el micro? Sí, ¿ya? ¿Pueden apagar el micro, por favor? Sí, a ver. Esa nueva que publicar en relación ya al momento propio de que se da el conflicto social interno, se supone que ya tenemos elecciones sociales, se supone que estamos en inicio de las operaciones. Pregunta. Apégate más al micrófono, por favor, porque no te escucho bien. Apégate al micrófono, por favor. O eleva un poco el tono de tu voz. Ahí me escuchas sí, mejor. Un poco más apégate y eleva un poco el tono de tu voz, por favor. Ahí me escuchas mejor. Sí, por favor, un poquito fuerte. A ver, creo que es tu micrófono. A ver, dígame. Le decía que ya estamos en pleno proceso de conflicto. Ya. Pregunto yo, ese tema de evitar el conflicto no puede ser una parte complementaria de sensibilización a los momentos de desarrollar todos, por ejemplo, por la comunidad, los proyectos productivos a través de la comunidad propia referida y así como también la participación directa de la comunidad para con los servicios. De esa manera no sería una manera o forma de evitar llegar a los conflictos sociales de entendimiento. Ya. Gracias. Ya, de lo que he entendido, no sé si soy yo, pero estoy escuchando como que entrecortado, como un ruido de fondo. ¿Es así, chicos, por favor? Pero de lo que he entendido es que para evitar el conflicto, ¿por qué no se aterriza con alguna gestión vinculada a desarrollo local o algo así? ¿O estas iniciativas que señalas? Correcto. Ya, claro. O sea, a ver. A ver. ¿Dónde estás? Bueno, este es el diálogo. Ya. Ya. A ver, ahorita no ubico bien el PPT, chicos, pero, a ver, lo siguiente. La empresa puede surtir de catalizador de algunas demandas, de algunas frustraciones, de algunas necesidades, de algunas etcétera, ¿ya? Pero si la empresa es muchísimo más estratégica, plantea dentro de su intervención, ¿ya? Dentro de su intervención, una gestión sostenible en proyectos productivos. ¿Esto es una forma de poder prevenir el conflicto? Sí. ¿Por qué? Porque ha sabido lo siguiente, identificar las necesidades que tiene la comunidad del territorio, quizás dentro de su enfoque de desarrollo territorial, dentro de su enfoque de inversión social, etcétera, está incorporando, por ejemplo,
el desarrollo de las potencialidades de la comunidad, genial. Es una forma, lógicamente, de poder aterrizar una estrategia específica, ¿no? De cara a poder trabajar de la mano con la comunidad. Trabajar de la mano con la comunidad. Y si no, brindándole elementos para que la misma comunidad pueda desarrollar las potencialidades que tenga, ya sea en el terreno agrícola, ya sea en el terreno turístico, ya sea en etcétera. ¿Ya? Licenciado, ¿y esto puede ser de alguna otra forma favorable para que me pueda evitar el conflicto? De hecho que sí, son intervenciones tempranas, ¿ya? Son intervenciones iniciales, pero parte de algo, parte de un enfoque específico. ¿Y ese enfoque cuál es? Desarrollo económico local. Ojo con estos, los que quieren profundizar, profundicen este concepto de desarrollo económico local, ¿ya? O desarrollo económico territorial, ¿ya? Este enfoque nos señala lo siguiente, ¿ya? Que si tú tienes a una comunidad en el cual vas a trabajar y tú tienes la habilidad de poder reconocer como un FODA, ¿no? Poder reconocer las fortalezas, las oportunidades, etcétera, ¿ya? Y si tu inversión va a poder, ¿no? Canalizar a que estas potencialidades de la comunidad logren a concretarse en un futuro, estás mitigando muchísimo. Pero no importa eso, ¿ya? Ahorita no importa eso, entre comillas, ¿no? Ahorita estamos en tema de conflicto, sí, pero no importa eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estás trabajando dentro de un enfoque específico, dentro de un enfoque que es el desarrollo económico territorial, desarrollo económico local, y estás generando desarrollo como tal. No está generando paternalismo, no está generando asistencialismo, está generando lo que sí es valor compartido dentro de un enfoque específico. Licenciado, ¿y esto podría atenuar? Claro, sí, de hecho que sí. Por eso, muchas de las empresas giran, ¿no? Desde una visión paternalista, giran hacia una visión de valor compartido, que es nuestra segunda clase. Gracias. Una consulta adicional, por favor, alguna intervención más, por favor. Ya, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Rosemary Flores y yo quisiera, comentar una experiencia que, yo vivo aquí en Patás, algo breve de que, algo como usted acaba de plantear hace un momento sobre el tema del desarrollo de las comunidades. Lo que pasa que, aquí en el caso de la zona, la empresa siempre minimiza, no hay mejoras para la comunidad y para las otras comunidades que hay, porque son como 13 comunidades que son, así beneficiarias por la empresa, pero no. Entonces, lo que yo quisiera, yo soy técnica de minas y como, usted nos acaba de explicar la función, por ejemplo, ahí ¿cómo se llama? Ahí del mediador. Y la verdad que me llama la atención para yo participar. Y no sé si usted, digamos, aparte de mi carrera, ¿qué más herramientas ahí necesito? Para que tú seas mediador, o sea, estando en la mina. En primera instancia, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu intervención, estimada. Ya. Patás, ¿no? Oye, Patás es terrible. Sí. Patás es terrible. Yo cuando tenía contactos cuando, por ejemplo, ahí está, ¿cómo se llama? Horizonte, ¿no? Compañía Minera Horizontes, ¿algo así? Sí, consorcio. Hay varias, en realidad, hay varias, pero... Hay 4. Hay 4, ya. Dígame. Sí, acá estoy hablando sobre Santa Bárbara. Santa Bárbara pertenece para el distrito de Buldibullo. Entonces, sí, está caracterizado por un nivel de conflictividad alto, ¿no? Sobre su consulta, tú estás tú eres trabajador de la mina y tú quieres ser mediador. No, tengo mi pareja que tiene su mina aquí, pues. Entonces, como yo tengo mi profesión relacionada a la minería, Okay. subterránea,
Entonces yo quiero participar, pues por eso es lo que, bueno, la verdad que no ejerció mi carrera como tuve a otros niños, entonces no pude ejercer, entonces ahorita yo Claro, quiero prepararme y claro. así yo ya tener con qué yo poder, porque la verdad, como usted acaba de decir, aquí hay un conflicto alto, entonces lo que hay que hacer, a lo poco que he entendido, hay que haya más tranquilidad o paz, como usted, Ya, bueno, usted lo menciona así. claro. Eh, no sé qué podría recomendarte para que tú puedas ser mediador. O sea, lo que podría recomendar es que de alguna u otra forma, sí, a ver, pues, no sé, quizás surtir como conciliador extrajudicial. No sé, no se me ocurre. Generalmente, estos facilitadores son instituciones, ¿no? Por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si estás en un escenario de crisis y tienes confianza con una empresa minera, ¿no? Entonces, y de alguna otra forma, y tienes confianza con la comunidad, tú puedes, eh, sin parcializarte, ¿no? Tomar elementos, o sea, tomar elementos objetivos, ¿no? Y buscar siempre bajo la estrategia del ganar-ganar, siempre la estrategia de, perdón, de este modelo de Harvard, ¿no? Separar a las personas, ¿ya? Del problema. eh, ¿Para qué? Para que de alguna otra forma ellos sientan, o los actores involucrados sientan, que tú no estás para la mina ni estás para la comunidad. O sea, si tienes un precedente imparcial, si tienes esa característica, entonces confían en ti, ¿no? Entonces, para que tú puedas ser mediador, no sé, podría, como te comento una vez más, cumplir con unos requisitos de ser, por ejemplo, una conciliadora extrajudicial o sin tener algún tipo de título, conocer o profundizar un poco más sobre la problemática, abordar sobre los elementos de la problemática conforme a lo que venimos dando de este marco y aterrizando siempre con estos, o sea, con este paraguas, digámoslo así, de valor compartido, del modelo de Harvard, del tema preventivo, del desarrollo económico territorial, etcétera, ¿no? Eso es lo que podría quizás recomendar. Siguiente pregunta, por favor, y la última y nos vamos. ¿Ya? La última y nos vamos. ¿Está bien, Denise? ¿Estás ahí, Denise? Denise. Sí, 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 la última licenciado. y nos vamos, ¿está bien? Sí, No, la última. debido al tiempo ya no podemos continuar con la ronda de preguntas, pero si es que hubiese alguna adicional, por favor nos escriben por interno para hacerlo llegar al ingeniero, perdón, al licenciado, o lo continuamos el día de mañana al iniciar la clase, porque el día de mañana es nuestro cuarto módulo, nuestra cuarta sesión. ¿Está bien? Bien, Chicos, perfecto, entonces, ¿está bien? perfecto. Por favor. Sí, Mario, y pone carita triste. Pero sí, miren, formulen la pregunta y yo, de verdad, yo los voy a leer. Por favor, mañana, Denise, en primera hora me alcanzan las preguntas si los hay. Y si no, me dices, licenciado, no hay preguntas. ¿Ya? Pero me gustaría que dejen sus preguntas. O sea, y tienen un chat ahí de WhatsApp. Formulen una consulta. ¿Ya? Formulen una consulta. Y mañana nos tomamos 5 minutos, 10 minutos y conversamos sobre eso. ¿Ya, chicos? Entonces, lamentablemente, miren, ya con esto ya estamos 9:10. ¿Ya? Gracias, Rosemary. Muchas gracias. Miren, gracias por quedarse hasta ahora. De verdad, les agradezco. Espero que hayamos aprendido un poquito más, ¿ya? Sobre la gestión de conflictos, sobre gestión de crisis. Yo les he brindado algunos elementos básicos, referenciales, que de verdad en muchas ocasiones son prácticos y va a ser de muchísima ayuda. Me despido con ustedes. Muchas gracias. Dejo a Denise, muy amable. Buenas noches, chicos. Gracias. muchas gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. Estimados profesionales, el link de asistencia ya ha sido compartido aquí por el chat y también va a ser reenviado por el grupo de WhatsApp, tal como lo dice el licenciado. Si es que alguien tuviera alguna duda, por favor no duden en escribirnos por interno para hacérselo llegar al licenciado de manera interna y el día de mañana estará absolviendo todas sus dudas al inicio. Se va a tomar un tiempo estimado de 5 a 10 minutos, tal cual ha dicho el licenciado. ¿Sí? Que tengan buenas noches y nos vemos el día de mañana en el mismo horario de las 7:30 de la noche. Buenas noches a todos.